Estimados alumnos, hoy vamos a trabajar con el tema programación lineal. Justamente como objetivo para esta clase vamos a tener el siguiente: establecer la naturaleza de un problema de programación lineal, además de introducir la terminología asociada a él y resolverlo geométricamente. Programación lineal es una técnica matemática que consiste en una serie de métodos y procedimientos que permiten resolver problemas de optimización. Es decir, se maximiza o se minimizan funciones que se encuentran sujetas a restricciones. Este tipo de actividades o esta temática que vamos a trabajar nosotros hoy se aplica además en la industria, la economía. Incluso inició como una estrategia militar, entre otras aplicaciones que ella tiene. Realmente inició como una estrategia para poder optimizar los recursos con los que contaba todo el equipamiento militar. Existen unos elementos que conforman el modelo de programación lineal. Estos elementos son los siguientes: las variables o incógnitas son los valores desconocidos de la función. Número 2, parámetros, los cuales son los valores conocidos. Las restricciones son las limitaciones del modelo. Y la función objetivo es la función a maximizar o minimizar del modelo. ¿A qué nos referimos con modelo? Bueno, justamente dependiendo de las características que tenga cada uno de los problemas, nosotros vamos a ir leyéndolas, vamos a observar cuáles son nuestras variables, cuáles son los parámetros, las restricciones, y con ello vamos a formar un modelo matemático. Ese modelo matemático va a tener ciertas características que nos van a permitir optimizar o minimizar los recursos con los que nosotros contamos o el planteamiento que se está generando en cada una de las situaciones que nos van a presentar. Justamente esta función objetivo tiene esta estructura. Z va a representar entonces nuestra función objetivo. Y vamos a tener entonces prácticamente en este caso, que se está presentando, solamente existen dos variables, la variable X y la variable Y, acompañada cada una de ellas por sus respectivos coeficientes. Esta función objetivo también se representa de esta manera, FO. Algunas veces se desea maximizar o minimizar una función sujeta a algunas limitaciones o restricciones. Importante, entonces, ya estamos observando un poco cuál es la terminología que nosotros vamos a estar manejando en esta temática sobre programación lineal. Por ejemplo, un fabricante puede querer maximizar una función de utilidad sujeta a las restricciones de producción, que imponen las limitaciones sobre el uso de la maquinaria y la mano de obra. ¿Correcto? Entonces van a estar algunos elementos entrelazados allí para nosotros poder construir ese modelo matemático que nos permita tomar la mejor decisión. Es decir, programación lineal nos permite la toma de decisiones en algunas condiciones específicas. Para ello, entonces, vamos a trabajar con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Nos dice entonces que un negocio se dedica a la fabricación de mesas y sillas. Durante la fabricación de cada una de ellas se consume una determinada cantidad de tiempo, estamos hablando de horas, en los departamentos de corte y ensamblaje. ¿Sí? Tenemos dos departamentos y tenemos una cantidad de horas que se consumen para la fabricación de mesas y sillas. Seguimos leyendo. Cada departamento tiene una limitada cantidad de horas de trabajo distribuidas de la siguiente manera. Tenemos 120 horas solo para el departamento de corte. Tenemos 90 horas solo para el departamento de ensamblaje. Además, para cada mesa se consume 1 hora hombre. Y por cada silla se consume 2 horas hombres.
para el proceso de corte, mientras que para el ensamblaje se consume 1 hora hombre por cada artículo. Es decir, para la silla y para la mesa se consume 1 hora hombre. Es lo que le estamos dando referencia a H sobre H. Cada uno de los productos ofrece a la empresa la siguiente contribución. Es decir, por cada mesa yo voy a recibir $50 y por cada silla yo voy a recibir $80. ¿Correcto? Aquí dice entonces, cada uno de los productos ofrece a la empresa la siguiente contribución. Eso es como decir la utilidad. Sin embargo, fíjense entonces que esta información se puede resumir en una tabla que nos ayudará a visualizar de mejor manera los consumos de tiempo de cada producto. Usted normalmente le van a entregar un problema donde esté solo el enunciado. En algunos casos también estará la tabla, pero vamos a irnos por el caso donde solo tienen el enunciado. Entonces nosotros debemos construir nuestra tabla. Bien, entonces hagámoslo de esta manera. Si nosotros tenemos entonces ahora que construir nuestra tabla, nos quedaría de esta forma. Vamos a colocar aquí los procesos. ¿Bien? ¿Qué procesos tenemos que ejecutar nosotros para poder construir esas mesas y esas sillas? Bueno, tenemos primero que trabajar con un proceso de corte y luego pasar a un proceso de ensamblaje. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiempo por cada unidad de producto se va a consumir en relación a hombres o a horas hombres? Bueno, aquí nos dice el enunciado que en el caso del proceso de corte, para las sillas, para las mesas, se está tomando 1 hora hombre, y aquí está. Bien, para el proceso de corte, la mesa se toma 1 hora hombre. Y si seguimos leyendo, dice que se consumen 2 horas hombres para la silla. Entonces, la mesa, 1 hora hombre, la silla, 2 horas hombre. Y para el proceso de ensamble, se consume 1 hora hombre por cada artículo. Es decir, la mesa se consume 1 hora y la silla se consume 1 hora también. Para cada uno de los productos se ofrece a la empresa la siguiente contribución. Para las mesas, fíjate entonces, contribución unitaria por producto, las mesas van a tener una contribución de $50 y las sillas van a tener una contribución de $80. Allí está entonces la información. Pero además tenemos un elemento más, que es el tiempo disponible en cada departamento. También lo tenemos en el enunciado. Dice que vamos a tomar 180 horas para el corte. Aquí está corte, 180 horas. Y vamos a tener 90 horas para el ensamble. Aquí dice ensamble, 90 horas. Quiere decir que de esta forma acabamos nosotros de construir esta tabla. Y esta tabla nos va a llevar a la construcción del modelo. Y justamente nos va a ser de gran utilidad. Por eso fíjense entonces que ahora surge una duda. Debemos determinar la cantidad a producir de sillas y mesas para obtener la mayor ganancia posible. Este señor, el dueño de esta fábrica, ustedes en este momento en casa, ¿verdad? De repente tendrán ustedes una pequeña tienda y en esa tienda ustedes quieren vender tortas y quieren vender helados. Entonces ustedes tendrán que tomar la decisión cuál será la combinación, cuánta será la cantidad de tortas y cuánta será la cantidad de helados que ustedes tendrían que vender para obtener la mayor ganancia, dependiendo de los recursos con los que cuentan, ¿verdad? Y el tiempo que disponen para poder elaborar estos productos que ustedes quieren vender. Y eso no solamente se puede aplicar a 2 variables, porque fíjense que en este caso estamos hablando de 2 variables. Mesa es una variable y silla es otra variable. Podríamos aplicarse a cualquier cantidad de variables. Todos los productos que usted tenga de repente en su tienda, podríamos trabajarlo a través de la utilización de un modelo matemático utilizando programación lineal y que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, fíjense, en esta primera parte nosotros hemos
leído el enunciado del problema, hemos construido nuestra tabla y ahora nos corresponde determinar, a través de programación lineal y la construcción de un modelo matemático, determinar la cantidad a producir de sillas y mesas para obtener la mayor ganancia posible. Me voy a traer para acá la misma tabla que teníamos en la diapositiva anterior para observar mejor, ¿no? E irnos guiando con lo que tenemos aquí. Ya le acabamos de colocar que las mesas van a ser para nosotros nuestro x sub 1 y las sillas van a ser nuestro x sub 2, es decir, variable 1 y variable 2. También puede ser x y puede ser y, así como se las presenté en la fórmula inicial, ¿no? En la primera diapositiva, cuando estamos hablando de la parte teórica. Y en este momento la estamos llamando x sub 1 y x sub 2. Vamos con nuestra solución. ¿Cómo haríamos? Paso a paso, ¿qué debemos hacer? Así lo voy a ir explicando. Entonces, el paso 1 primero es identificar la función objetivo. Ese es nuestro paso 1, primero que todo. Entonces, ya observamos que según el enunciado, lo que necesitamos es maximizar la ganancia. Es lo que nos están indicando a nosotros. ¿Cuál es la combinación perfecta para maximizar las ganancias? Bueno, primero hay que estar claro que vamos a tener entonces dos variables de decisión. La variable x sub 1, que va a representar a las mesas, y la variable x sub 2, que va a representar a las sillas. Por lo tanto, entonces, este sería nuestro modelo. Si ustedes recuerdan, nuestro modelo anterior era z es igual a ax más by. ¿Correcto? Entonces, en este caso, fíjense que los valores de a y b, que son los coeficientes que acompañan a nuestras variables, van a estar dados por la contribución unitaria del producto. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta función de optimización para maximizar las ganancias, lo que quiere es que nosotros identifiquemos cuál va a ser el valor de x1 y cuál va a ser el valor de x2. Es decir, cuántas mesas yo debo elaborar, ¿verdad? Y cuántas sillas yo debo elaborar para que cuando yo realice esta operación obtenga el valor más alto. ¿Será que tal vez tengo que elaborar 5 mesas y 4 sillas? ¿O de repente me conviene más elaborar una sola mesa y 3 sillas? ¿O tal vez será mejor unas 5 sillas y unas 2 mesas? No sabemos, ¿verdad? No sabemos cuál será la mejor combinación, cuánto tiene que valer X1 y cuánto tiene que valer X2 para que realmente con los recursos que yo cuento obtenga la mayor ganancia posible. No lo sé. Y eso es lo que tenemos que construir nosotros en este momento. Entonces, fíjense que la construcción de esta función objetivo va a estar elaborada o va a estar dada por la contribución unitaria por producto. Atentos entonces con esta parte y cada una de esas contribuciones la vamos a relacionar a la variable que tenemos. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, tortas, helados, caramelos, víveres, entonces sería X1, X2, X3, X4 y cada una de ellas iría relacionada con su contribución unitaria y esta fórmula que llamamos nosotros función objetivo tendría que ser un poco más larga porque va a depender de la cantidad de variables que tengamos. ¿Correcto? Muy bien, este es el paso 1, identificar la función objetivo. Ya la acabamos de identificar. Vamos ahora con el paso 2, las restricciones. Perfecto, ya yo sé que tengo una función con la cual yo voy a hacer una combinación de cuántas sillas y cuántas mesas debo construir, pero ya va, hay una restricción. No es que tengo recursos ilimitados, no, tengo recursos que están sujetos a ciertas condiciones. Entonces vamos a ver cuáles son esas condiciones que están por allí. Entonces estas condiciones van a estar dadas por el consumo, que tiene que ser menor o igual que la disponibilidad. El consumo tiene que ser menor o igual que la disponibilidad. Muy bien, vamos a partir de esa condición. Entonces, por ejemplo, en el corte, fíjense, en el corte nosotros decimos que con respecto a la disponibilidad de horas, tenemos solo una hora para construir, para hacer el corte de una mesa y tenemos 2 horas para hacer los cortes de una silla. Y eso tiene que ser menor o igual
que 120 horas, porque 120 horas es el máximo. Aquí dice tiempo disponible en cada departamento con respecto a la hora. Entonces, en el departamento de corte, este departamento dispone solo de 120 horas para poder realizar. Por eso es que decimos que el consumo tiene que ser menor o igual que la disponibilidad. Yo no puedo decir que me voy a tardar 4 horas en construir una mesa y 5 horas en construir una silla, porque no son las condiciones que me están indicando a mí aquí. Aquí me dicen que usted solamente tiene 1 hora para construir una mesa y tiene 2 horas para construir una silla. Y en total ese departamento tiene 120 horas disponibles. ¿Cuántas va usted? ¿Cuántas ustedes va a cortar? Bueno, eso es lo que vamos a calcular nosotros ahora, ¿no? Porque el departamento de corte solo dispone de esto. ¿Cuántas piezas va a cortar? No sabemos, vamos a calcularlo. Ahora, ¿cuántas piezas va a ensamblar? Bueno, fíjate entonces que esa sería la segunda restricción. La segunda restricción corresponde entonces al segundo proceso, ensamble. ¿Y cuánto tiempo tiene entonces para ensamblar? ¿Y cómo sería entonces la función que estaríamos nosotros tomando aquí, la desigualdad que vamos a tomar? Bueno, X1 más X2 tiene que ser menor o igual que 90, porque 90 es el máximo que nosotros podemos utilizar. Nosotros no podemos tomar más de ese tiempo, porque nos dicen que esto es el único tiempo disponible. Por esa razón es que esta desigualdad es menor o igual. Esto que está aquí tiene que tomarse. Si se puede tomar 90 horas o se puede tomar menos de 90 horas. Lo que no puede tomar es más de 90 horas. No puede. Porque ese es el tiempo que ya nos están indicando en el problema y que ya nosotros tenemos en nuestra tabla. ¿Correcto? Entonces, fíjense que nuestro paso 1 es la identificación de la función objetivo. Nuestro paso 2 son las restricciones. Y bueno, vamos a ver cuáles son el resto de los pasos. Bien, entendido hasta aquí, seguimos adelante. El siguiente paso es identificar coordenadas. ¿Cómo es eso? Ah, porque resulta que nosotros vamos a resolver este problema de programación lineal utilizando el método gráfico. Entonces, como vamos a utilizar el método gráfico, vamos a tener que ubicar puntos en un eje de coordenadas. Y esos puntos nosotros los vamos a ir identificando de acuerdo a las restricciones. Por ejemplo, mi restricción 1, si ustedes recuerdan, es x1 más 2x2 menor o igual que 120. Pero como yo en este momento voy a identificar coordenadas, entonces voy a cambiar aquella inecuación, la voy a cambiar por una ecuación. Recuerden que las ecuaciones están separadas por una igualdad. ¿Bien? ¿No? Las ecuaciones están incluso conformadas, compuestas por una igualdad. Entonces, por esa razón es que ahora yo cambio por un igual para poder despejar. Entonces, voy a despejar cada una de las variables. Voy a despejar X1 y voy a despejar X2 para ver qué valores me da y poder conseguir unos puntos coordenados. Entonces, para despejar la variable X2 y saber cuánto es su valor, yo voy a decir entonces que X1 vale 0. ¿Bien? Si yo parto de esa premisa de que X1 es igual a 0, entonces reemplazo. Donde está X1 voy a colocar un 0. Y me queda esto que está aquí. Y ahora este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir el otro miembro. Y 120 entre 2 son 60. Quiere decir que cuando X1 vale 0, X2 vale 60. Ese es mi primer punto. Punto 1, 0, 60. Ahí está. Ah, ya yo sé cuánto vale entonces X2, pero ahora necesito saber cuánto vale X1. Bueno, entonces si usted quiere hacer eso, tiene que hacer lo siguiente. Ahora X2 va a ser igual a 0. Entonces, en la misma ecuación, en la misma restricción 1, usted entonces ahora reemplaza X2 por 0. Y aquí nos quedaría X1 más 2 por 0 es igual a 120. Hacemos la multiplicación, quiere decir que esto es X1 es igual a 120. ¿Qué significa? Recordemos que la primera coordenada es X1 y la segunda coordenada es X2. Quiere decir entonces ahora que nuestro X2 va a ser igual a 0 y nuestro punto va a ser 120, 0. En el caso de la restricción 2, bien, esto nos quiere decir a nosotros que vamos a tomar el siguiente valor. Bien, vamos a tomar el siguiente valor. Tenemos
una ecuación que la pasamos a ecuación. Nuevamente hacemos el mismo procedimiento, tomamos x1, lo igualamos a 0, quiere decir que x2 va a ser igual a 90, ya sabemos cuánto es el valor de x2, necesitamos conseguir el valor de x1, por lo tanto x2 va a ser igual a 0, x2 es igual a 0, por lo tanto x1 va a ser igual a 90. Recordemos, nuestra primera coordenada es x1, nuestra segunda coordenada es x2, el punto 4 va a ser entonces 90, 0. Ya tenemos los tres puntos. El punto 1, 0,60. El punto 2, 120, 0. El punto 3, 0,90. Y el punto 4, 90, 0. Ahí están los cuatro puntos. Quiere decir que ahora necesitamos el eje de coordenadas, donde este eje va a ser nuestro x1, el eje horizontal, y el eje vertical va a ser nuestro x2. Y aquí tenemos entonces, bueno, ustedes lo hacen a la escala que necesiten. Ustedes ven cómo pueden organizar su eje de coordenadas. Esto es dependiendo de los valores que ustedes obtengan. Para este caso yo lo hice de esta manera. Y comenzamos a ubicar los puntos. Vamos a ubicar el primer punto. A ver, el punto 0,60. ¿Dónde quedará el 0,60? ¿Será que me ubico aquí? ¿Será que estará aquí? Ah, no puede estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué no puede estar ahí? Porque recuerden que este punto coordenado, la primera corresponde a x1 y la segunda corresponde a x2. Y aquí dice que x1 vale 0. Si yo me coloco aquí, estaría aceptando que x1 vale 60. Y no es así. x1 vale 0. Entonces yo me tengo que colocar aquí, justo en el origen. ¿Y cuánto vale x2? 60. O sea que tengo que subir es acá. Entonces este punto no es este que está acá. Bien, entonces, sin embargo, ya esas son situaciones que ustedes, yo sé que manejan cuando vimos en la parte que corresponde a funciones. Por aquí entonces ustedes ya manejan, dominan esta parte. Simplemente sería ubicar entonces puntos en el plano. Este primer punto, 0,60, entonces estaría ubicado para comenzar a trabajar ya con el paso 4. Ya estamos en el paso 4, aplicar el método gráfico. Ahí está el punto 1, 0,60. El punto 2, 120, 0. Aquí está el punto 2. 120, 0. Ustedes van colocando los puntos y le van colocando al ladito su coordenada. Ya tenemos el punto 1 y el punto 2. Bueno, eso corresponde a la restricción 1. Vamos a trazar una recta de inmediato. Ahí está la recta. Esa es la recta que corresponde entonces a esta primera restricción. Vamos con la restricción 2. El punto 3, 0,90. Bueno, aquí está 0,90. Y el punto 4, 90, 0. El punto 4, 90, 0. Ahí está. ¿Qué viene ahora? A ver, ¿qué viene ahora después que ubicamos los puntos? Viene trazar la recta. Ahí está la recta. Muy bien. Ya tenemos nuestra recta. Entonces ahora, fíjense que esta es mi restricción 1. Ahora la vuelvo a colocar otra vez con su desigualdad. Y la restricción 1 me dice que el conjunto solución de esta desigualdad tiene que ser menor o igual. Es decir, si yo me ubico aquí en mi restricción 1, la solución va a estar sobre él o va a estar debajo de él. Vuelvo a hacer la pregunta. Si yo me ubico en mi restricción 1, la solución va a estar sobre él o va a estar debajo de él. ¿Dónde va a estar el conjunto solución? Porque esto es parte de lo que ya nosotros vimos cuando estuvimos trabajando con desigualdades con dos variables. Bien, aquí tenemos también otra desigualdad con dos variables. El conjunto solución, si dice menor o igual, ¿estará sobre la recta o estará debajo de la recta? Esa es la pregunta. Entonces, fíjense algo. Si aquí dice menor o igual, el conjunto solución va a estar debajo. Fíjense entonces, ahí está. De la restricción 1, yo voy a tomar como conjunto solución todo lo que esté por debajo de esa recta. ¿Correcto? Incluso debería tomar esta parte que está aquí, porque fíjense que dice todo lo que está debajo, entonces debería ser también esta parte que está acá. Ah, pero resulta que aquí hay una intersección de dos rectas, y estas dos rectas también forman parte de mi modelo matemático. Entonces vamos a ver ahora cómo se comporta la restricción 2. Cuando yo tomo ahora mi restricción 2, tengo la misma desigualdad, menor o igual. ¿Dónde estará la posible solución de la restricción 2?
¿Sobre la recta o debajo de la recta? ¿Qué creen ustedes? ¿Sobre la recta o debajo de la recta? Si aquí dice menor o igual, tiene que estar entonces debajo de la recta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí está mi restricción 2 y la solución está por debajo de la recta. ¿Por qué entonces yo no puedo tomar como solución este espacio que está aquí? Porque cumpliría con la restricción 1, pero no cumpliría con la restricción 2, ya que esta zona está sobre la restricción 2. Y el sistema me dice que no puedo tomar valores que se encuentren sobre la restricción 2, solo los que están por debajo de la restricción 2. Quiere decir entonces que realmente mi conjunto solución para este problema de programación lineal va a encontrarse en esta área que es común para las dos restricciones. Y eso es lo que entonces debemos identificar a través de la identificación. Primero, identificación de vértice. Aquí tengo entonces el vértice 1 de esta zona que voy a llamar zona factible. Vértice 1, este es el punto origen, 0, 0. Tengo otro vértice para este polígono que se está formando aquí, que voy a sombrear en unos minutos. Vértice 2, aquí está, 90, 0. Vértice 3, el punto de intersección de las dos rectas. Ese sería otro vértice de este polígono que está aquí. Vértice 4, aquí está el otro vértice 4, 0, 60. Ya tengo mis 4 vértices identificados. Incluso cada vértice tiene su coordenada. Bien, cada vértice tiene su coordenada. Fíjense que la coordenada de este vértice, que no es como los que teníamos anteriormente, porque este es el punto de intersección, es 60 en X1 y 30 en X2. Esta es la coordenada de ese vértice. Ya tengo los vértices, ahora voy a sombrear todo lo que voy a llamar ahora zona factible. Esta es mi zona factible. Aquí es donde va a estar ubicado el conjunto solución. Las respuestas que yo puedo tomar van a estar aquí. Pero resulta que ya yo no quiero encontrar el conjunto solución solamente. Yo quiero encontrar la solución óptima, la solución que maximice la cantidad de ganancias que yo necesito tener en mi empresa con los productos que yo estoy vendiendo y con los recursos que yo tengo. En eso consiste entonces este tipo de ejercicio. Ya no solamente es encontrar el conjunto solución. Esta es la zona factible, pero ahora ¿cuál va a ser la combinación perfecta? Bueno, para saber cuál es la combinación perfecta debemos irnos al paso 5, que es la construcción de nuestra tabla final. ¿Correcto? Entonces, recapitulando un poco lo que hicimos en esta diapositiva. El paso 3, que es la identificación de coordenadas. Igualamos X1 a 0, igualamos X2 a 0, conseguimos sus valores y estos van a ser nuestros puntos que luego vamos a ubicar en el eje de coordenadas. Lo mismo hicimos con la restricción 2. Íbamos ubicando los puntos, íbamos trazando las rectas. Una vez que ya teníamos esto, identificamos cuáles eran las zonas factibles dependiendo de lo que nos indicaban las condiciones, lo que nos indicaban las restricciones y las desigualdades que teníamos aquí. Y de esa manera encontramos la zona factible. Vamos con nuestra tabla en el paso 5. En el paso 5 tenemos la construcción de la tabla. Construcción de la tabla. Y aquí está la tabla. Esta es la tabla que ustedes van a trabajar. Aquí ustedes van a colocar siempre la cantidad de vértices. En este caso a mí me quedaron 4 vértices. Por esa razón voy a colocar estos 4 nada más. Puede ser que a alguno de ustedes le queden 3 vértices. Puede ser que a alguno le queden 6 vértices. Puede ser que le queden 8 vértices. Eso va a depender de las características que tenga el problema. ¿Y cuántas columnas pueden tener ustedes aquí? Bueno, tantas columnas como variables tengan. Tantas columnas. Si usted en su negocio vende 5 productos, va a tener 5 variables. ¿Correcto? Incluso ya usted sabe cómo construir, hasta cómo construir la función objetivo. Aquí está. Entonces ahora fíjense lo siguiente. Si ya nosotros tenemos nuestros productos, ¿verdad? Y ya sabemos cuáles son los vértices, bueno, vamos a ubicar aquí los valores del vértice. Para ello entonces yo me traje este pequeño gráfico, que es una copia del más pequeñita del que tenemos allá grande, donde yo voy a observar entonces lo que voy a ir colocando. O sea, aquí donde dice vértice 1, yo veo aquí vértice 1, 0, 0. Entonces aquí escribo 0, 0.
Ahí está. 0 mesa, 0 silla. Vértice 2. El vértice 2 dice 90, 0. Esta puede ser otra solución. Fíjense, cada una de estas filas va a representar para mí una solución. Que yo construya 0 silla y 0 mesa. No construyo nada. La otra solución es que yo construya 90 mesas y ninguna silla. La otra solución es que construya 60 mesas y 30 sillas. La otra solución es que construya 0 mesas y 60 sillas. Quiere decir entonces que cada uno de estos vértices, las coordenadas del vértice van a estar aquí. ¿Ves? El vértice 1, 0, 0. Aquí dice 0, 0. El vértice 2, 90, 0. Aquí está, 90, 0. Y el vértice 3, 60, 30. 60, 30. Aquí está. El vértice 4, 0, 60. Aquí está, 0, 60. Ahí está. Ahora lo que tengo es que reemplazar. Si aquí tengo mi función objetivo, quiere decir entonces que donde está aquí 1, voy a reemplazar por 0, y donde está aquí 2, voy a reemplazar por 0, a ver qué me da. Entonces, al reemplazar, fíjense que me da como resultado 0, por supuesto. Imagínense, ya ese es el valor que nos da. Ahora, vamos a hacerlo con los valores que tenemos en la segunda fila. Tomamos la misma función objetivo y ahora evaluamos. 90, 0. Y eso nos da como resultado $4,500. Si yo construyo 90 mesas y no construyo ninguna silla, eso me da $4,500 de ganancia. Ahora, si yo construyo 60 mesas y construyo 30 sillas, eso me da como ganancia $5,400. Y si yo dejo de construir mesas, es decir, construyo 0 mesas y construyo 60 sillas, voy a tener como ganancia $4,800. Pero nosotros nos decían allá que debíamos determinar la mayor ganancia con los recursos que teníamos disponibles, con los materiales que teníamos disponibles, con las cantidades de horas hombres que teníamos disponibles, y para encontrar la mejor combinación. ¿Cuál creen ustedes que será la mejor combinación? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Cuál será la mejor combinación? Bueno, yo creo que no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Ahí está. Esa es la mejor combinación y es lo que yo voy a llamar la solución óptima. Esa es mi solución óptima. Bien, si yo construyo 60 mesas y construyo 30 sillas, yo voy a tener una ganancia de $5,400. Esa es la combinación que necesito hacer. Ay, profe, esto está excelente. En mi casa a veces yo hago tres tortas y hago como 50 helados. Con razón no se venden. Ahora yo voy a utilizar entonces programación lineal para poder decir cuánto es lo que nosotros tenemos realmente que elaborar para que el negocio funcione. Excelente. Yo que pensaba que la matemática, ¿para qué nos hará servir eso? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, esto es una de las opciones que nos ofrece la matemática cuando ya lo llevamos a un nivel de aplicación, ¿correcto? Entonces fíjense que además de esto ya llegamos entonces a nuestro paso final, que es el paso 6, la conclusión, es decir, nuestro resultado, cómo lo debemos expresar, cómo debemos expresar nuestro resultado. Bueno, vamos a decir entonces que debemos construir realmente 60 mesas y debemos construir 30 sillas y eso nos dará una ganancia de $5,400. ¿Correcto? Eso es para nosotros nuestra solución óptima para maximizar nuestras ganancias. Ese es el procedimiento que nosotros debemos ir ejecutando y el procedimiento que nosotros vamos a realizar para trabajar con estos ejercicios propuestos que les voy a dejar para la siguiente clase. Nuestro ejercicio número 1. Aquí está. Ahora se los voy a colocar incluso semejante, muy parecido a lo que acabo de explicar para que reforcemos un poco lo que se acaba de hacer. Bien, construyan ustedes su tabla, sigan los procedimientos y estoy seguro entonces que van a lograr con éxito la culminación de este ejercicio 1. Y tenemos además un ejercicio número 2, donde ya no tenemos solo 2 variables, sino que ahora tenemos 3 variables y también podemos construirlo de la misma manera como hicimos el anterior. Vamos a hacer también ahora el ejercicio número 2. ¿Qué debemos hacer? Debes construir la tabla y armar el modelo matemático de programación lineal para la optimización. Chicos,
Excelente. Espero entonces que se haya comprendido las ideas que expresamos durante esta clase. Cualquier duda, saben que tenemos entonces la comunicación directa por los grupos educativos de WhatsApp y por nuestra plataforma Classroom. Pueden entonces empezar su actividad y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego.